y Humanidades, trimestre 20P. Hoy nos va a compartir un poco de su conocimiento el doctor Fernando Gaona Montiel. Él es el coordinador actual de la licenciatura en Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Entonces, bueno, seguramente vamos a aprender mucho hoy con él. Le quiero agradecer al doctor por regalarnos un ratito de su tiempo para esta conferencia. Les voy a pedir a todos y a todas los demás participantes que por favor mantengan su micrófono cerrado para que no estemos escuchando ruidos extraños y podamos concentrarnos en los que nos va a decir el doctor Gaona. Sin más que decir por el momento, le agradezco nuevamente al doctor Gaona y le cedo la palabra para que nos comparta un poquito de su conocimiento. Muchas gracias, doctor. Sí, muy buenas tardes a todos. Es un agrado estar acá con ustedes. La verdad es que prácticamente en estas condiciones en que nos encontramos ahora, actualmente, sí creo que merece mucha más atención y análisis en términos de los negocios. Obviamente, digamos, ahorita, en esa situación, a lo largo de las empresas, nos estamos dando cuenta de que no es tan fácil el asunto, ¿no? Y tampoco implica un análisis fácil. Yo creo que en este sentido, pues debo de agradecer la invitación generosa que me hace la licenciada eh, Guadalupe González y todo el equipo de organizadores que forman parte de este comité para realmente orientar las pláticas y el acercamiento con ustedes como alumnos, lo cual nos hace orgullosamente estar más en contacto con ustedes y sobre todo empezar a ver y a visualizar pues la cantidad de empresas y de negocios y de oportunidades que también pareciera que no, pero sí hay oportunidades de empezar a tener más conocimiento de lo que está ocurriendo, ¿no? Obviamente la situación pues no es así tan halagüeña, ¿verdad? Pero sí hay que entender una cosa que es muy importante, que está implicando un nuevo rumbo y nuevas posibilidades y nuevas oportunidades que aparecer, digamos, no se quiere a su vez dar cabida a esas nuevas oportunidades, pero sí la está habiendo, digamos, en este mar, digamos, de situaciones y de condiciones nuevas para las empresas. Entonces, en ese sentido, créanme que se están modificando mucho las cosas y bueno, yo lo que quiero es un poco la percepción de ustedes, digamos, hacia dónde debemos encaminar nuestra estrategia, ¿verdad? De empresas, de negocios en estas nuevas condiciones. Entonces, yo les traigo realmente, digamos, la cuestión de empezar a visualizar esta situación pensando en primer lugar que no es fácil, ¿verdad? En estas condiciones, la cuestión de ubicar realmente la pertinencia, digamos, de algún tema que nos permita a su vez estar, digamos, analizando y haciendo una muy buena reflexión de las condiciones actuales. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que, digamos, en esta situación de empresas y de negocios, el tema que me toca a mí desarrollar es un poco la idea y le puse este título que se llama Los negocios y su gestión administrativa frente a la contingencia sanitaria. Entonces, esa situación no es nada fácil pensando en que mi primer objetivo es plantearle a ustedes un poquito la situación de, digamos, de ver el panorama, el papel de la gestión directiva en las condiciones actuales, a fin de dar una visión a nuevas estrategias en las propias empresas. Obviamente esto no es tan fácil pensando en que pues tenemos que analizar la situación de salud, ¿verdad? Una cuestión de cómo está la economía, de cómo está, digamos, la situación de los efectos que está habiendo sobre el empleo y las pequeñas y medianas empresas, sobre todo, que es donde está ocurriendo la mayor transformación que se puede dar, ¿verdad? Y sobre todo porque estamos ubicando que sobre todo en las micro, pequeñas y medianas empresas está habiendo, digamos, la situación más
complicada para las empresas. O sea, y digo complicada porque pues están en una situación de emergencia, que así se le puede llamar emergencia, porque no es tan fácil. Entonces, hoy en día sí tenemos que reconocer que hay una situación de turbulencia en los mercados, de crisis, problemas de petróleo, de empleo, de uso de las tecnologías, ¿verdad? Y en ese sentido se va ubicando uno la cuestión de que se va reconfigurando, yo le llamo reconfigurar esta crisis en unas nuevas oportunidades de empleo y de economía. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que esto implica un reclamo de acciones extraordinarias, ¿verdad? Frente a esos riesgos altos que hay ahorita en el mercado, ¿verdad? Requiere pues desarrollar nuevos productos, nuevas tecnologías y el uso intensivo, digamos, ya no del empleo, sino el uso de adaptaciones técnicas a las mismas empresas, con nuevos equipos, con nuevas tecnologías, esa famosa toyotización que se venía dando en las industrias, en las grandes empresas, pues hoy en día, pues a pesar de todo lo que está ocurriendo, pues las empresas están paradas, ¿verdad? Y entonces esa situación pues se hace pensar en muchas situaciones, en mucha crisis, en una situación de riesgos muy altos, y pues se vino un proceso de globalización y un proceso de intensidad y alcances de la posglobalización que ya no es propiamente globalización, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los mismos países se están enfrentando a guerra de mercados, a guerra de situaciones y de conflictos y una creciente hostilidad, digamos, entre Estados Unidos, China y demás. Entonces, yo lo que quiero es ver básicamente que esto contamina precisamente esa hostilidad, los mismos mercados, la estabilidad de los mercados. Y no digamos la cuestión del petróleo, que a pesar de que ahorita ha mejorado un poquito el precio, anda arriba de los $33 por barril, aún así se ve en una situación de que los procesos de digitalización de las empresas, la automatización, la robótica y todo eso, el Internet y todo lo demás, pues está generando una situación de uso intensivo de esos procesos que para las mismas empresas le genera un costo adicional. Un costo que no se había planeado, que se viene dando a raíz de muchas situaciones, y esto a su vez le genera no solamente una situación de costos, sino también de que las empresas se tienen que adaptar a las nuevas condiciones. Esa crisis de salud, de negocios, estallada precisamente por el SARS-CoV-2, que no parece detenerse, pues está implicando una generación de nuevas estructuras en los negocios. Obviamente en las empresas se están viendo intensamente embatidas o dañadas o deterioradas por el mercado, ¿verdad? Porque el mercado también se está transformando en sus preferencias, en la cuestión de las tecnologías, en las leyes que afectan el uso del trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces, en este caso, pues se ha minimizado un poco las acciones del gobierno y se han minimizado en términos de que las acciones de política pública no han sido las mejores, ¿no? Y entonces hay que propiciar mejores condiciones, no solamente en términos al interior de los negocios, sino de lo que está habiendo. Entonces, por ese motivo, los costos de transacción se elevan mucho para los negocios. ¿Qué quiero decir con esto? En esta situación de pandemia, los costos de transacción, sobre todo por el uso de las leyes, el Estado de Derecho, el rompimiento de los acuerdos, de los contratos, empieza a generar problemas para las propias empresas. Hay intercambios que luego no se dan como se venían dando tradicionalmente, y luego entonces los aspectos institucionales empiezan a cambiar, ¿verdad? En las empresas. ¿Por qué? Porque puede ser empresas pequeñas o medianas. ¿Y qué está ocurriendo? Pues simplemente los negocios, sobre todo medianos, están viendo que para promover el crecimiento de sus propios negocios ya no es tan tradicionalmente estratégico, ¿verdad? Muchos negocios están teniendo problemas en términos
de venta, ¿verdad? Se les cayeron las ventas, se les cayeron, digamos, las rentabilidades, las utilidades, digámoslo así, y luego los mercados les están exigiendo nuevos productos, nuevos desarrollos, y entonces si venían vendiendo, digamos, determinada cantidad de toneladas de esos productos, entonces también las empresas se tienen que ver transformadas por la cuestión del empleo. Al interior de las empresas se están viendo, digamos, con conflictos con los empleados, y también se está viendo con situaciones de que la estratificación misma de las empresas está ingresándose a una situación donde se ubican nuevos rangos, nuevas estrategias para poder contratar a los trabajadores nuevos. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es fácil tener acceso a la información de las empresas, pero sí nos estamos dando cuenta que los perfiles de las mismas empresas se tienen que transformar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Simplemente los líderes al interior de las mismas empresas, no hablemos nada más de México, hablemos de todo lo que está ocurriendo a nivel internacional. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, sobre todo en Estados Unidos, en Brasil, en Canadá, el contexto de la venta de los mercados se está viendo también movido. Los productos tienen que transformarse a las nuevas necesidades de los clientes. Estamos viendo hoy en día, por ejemplo, que hay mayor venta de productos en línea, ¿verdad? Venta en términos masivos de Amazon, por ejemplo, que no aparecía como gran empresa, ahora aparece, ¿verdad? Por las entregas a domicilio, y una serie de situaciones de que en ese sentido todo se hace a través de línea o procesos digitales. ¿Qué quiero decir? Que entonces la pandemia, el COVID como tal, está haciendo cambios en los horarios de trabajo al interior de las empresas. Entonces existen nuevos turnos en las empresas, someten a los trabajadores a cambios de horario, ¿verdad? Y también, pues hay suspensiones de una serie de servicios al interior de los centros de trabajo, porque pues ya ocurre que no hay servicios de comedor, hay brotes, hay riesgo de brotes nuevos de pandemia al interior de los centros de trabajo, y luego entonces las oficinas como tal, pues ya no se ven abiertas tradicionalmente en esos horarios, y luego entonces se tienen que aplicar nuevas medidas de seguridad que implica para las empresas mayores costos. Entonces, todo esto hace transformar y se tienen que tomar decisiones a nivel directivo para ver la posibilidad de absorber esos costos en términos de seguridad sanitaria, en términos de las mismas empresas. Se revisa incluso la temperatura de los empleados, se luce el hecho de que, o se usa mucho el hecho de que los empleados no solamente tengan que usar propiamente un traje o un cubrebocas, sino que también el ambiente se vuelve tenso al interior de las empresas. La misma estructura organizacional de las empresas permite que los procesos se vayan, digamos, intensivando hacia mayor uso de, digamos, de no solamente medidas sanitarias, sino que también lineamientos estrictos a seguir al interior de las empresas. Entonces, hay luego entonces una interacción y una generación de conflictos entre el director y los mismos empleados. ¿A qué nos lleva todo esto? A tener que identificar los problemas al interior de las empresas, no desde el punto de vista de la estructura organizacional, digamos, en términos de conflictos empleados y directivos, sino que se tiene y nos llama la atención de que tiene que haber un nuevo estilo gerencial para la toma de decisiones, en términos de que se atrofian las medidas de comunicación entre empleado y director por, por falta de una estructura organizacional adecuada, ¿verdad? Hay resistencia a esos cambios por parte de la planta, digamos, de la planta del personal, y también hay una especie de radicalización de las medidas de seguridad que implica, pues, una serie de procedimientos
¿verdad? En términos de uso de los materiales, de los insumos al interior de la línea, de los procesos de producción. ¿Qué quiere decir con todo esto? Pues que hay en sí mismo toda una serie de nuevas normatividades que se tienen que aplicar, nuevos lineamientos, no solamente por las líneas de producción, sino también en términos de comunicación y de medidas sanitarias que tengan que involucrar a a esos empleados, ¿ok? Entonces no es fácil hacer las recomendaciones, digamos, como una receta específica para cada director, porque se tiene que abrir a nuevas estructuras un poquito más democráticas al interior. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya las decisiones no deben de ser tan autocráticas, ¿verdad? Para que a su vez el mismo personal se sienta un poco más en comunicación con los directores, sino que se tienen que establecer nuevos consensos al interior de esas estructuras tan burocratizadas que anteriormente eran muy verticales, ¿verdad? En línea con la cuestión de la toma de decisiones. ¿Qué implica todo esto? No solamente una intercomunicación entre las áreas, ¿verdad? Y entre el director y el empleado, sino que se tiene que formalizar nuevas vías de comunicación, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que la estructura organizacional se adapte a esos nuevos diseños organizacionales que debe haber entonces en esas empresas. Entonces, yo a su vez establezco, digamos, la teoría de lo que hoy conocemos como la teoría de las contingencias, a veces adecuadas a que hay factores externos, como es la pandemia, que está obligando a las empresas a hacer transformaciones muy, digamos, en aras de que los negocios se tengan que adaptar a esa situación. Entonces, la teoría de la contingencia nos permite propiciar nuevas reflexiones y nuevas estructuras organizacionales que se deben de adecuar y ajustar, digamos, a esas nuevas condiciones de pandemia. ¿Qué quiere decir con esto? Que entonces las estructuras burocráticas ya no nos van a servir como tradicionalmente se venían empleando al interior de las empresas. Se tienen que establecer nuevas líneas de acción al interior de las empresas y esa misma empresa de cómo iba a interactuar con los clientes, sobre todo cuidando lo que hoy conocemos como la famosa reputación de las empresas frente a esos mercados y a esos clientes. O sea, los consumidores ahora resulta que son los que, y de por sí hay una alta rivalidad en las empresas, en el sentido que los consumidores se vuelven más exquisitos y más estrictos en los gustos y en las preferencias, y con las nuevas adecuaciones sanitarias que se deben de establecer, pues entonces implica que las empresas en esas condiciones tengan que cubrir precisamente y satisfacer esos requerimientos nuevos de los consumidores. Entonces, hay buena aceptación de ciertos productos por parte de los consumidores y hay no aceptación de manera tradicional de esos productos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se tienen que generar nuevos cambios, nuevas transformaciones de nuevas tecnologías y con nuevos tipos de productos, ¿verdad? Que ahora pareciera que por ahí los productos tendrían que ser famosos bríos, ¿no? Que son valiosos, raros, inimitables, ¿verdad? Y más organizados para poder cubrir esos requerimientos y satisfacer la necesidad de los consumidores, ¿ok? Entonces, en base en eso, nos estamos dando cuenta que se requiere habilidades en otros términos. Hay un nuevo liderazgo que se aplica o que se debería de aplicar al interior de las empresas. Ese líder tendría que ser aparentemente más humano, ¿verdad? Pero también los empleados se sienten a veces, eh, ahora sí que mal utilizados en las mismas empresas. Entonces, no solamente se generan conflictos, sino se requiere que cambien los líderes, ¿verdad? En su actitud y en su forma de, de usar esos trabajadores. Entonces, las condiciones de trabajo ya no son las mismas. ¿Ah? Ya tenemos situaciones de que no solamente tiene o hay un problema de comunicación, sino también relaciones interpersonales que se vuelven un poquito más complicadas
hay riesgos, hay incertidumbre al interior de las empresas y por lo tanto la estabilidad laboral por parte de los empleados se vuelve cuestionable. ¿Qué quiere decir con esto? Que entonces no solamente implica esto que le llamamos problemas de costo de transacción. ¿Qué son los costos de transacción? Y que altera un poco los precios y altera en sí misma la rentabilidad o la utilidad de los negocios, sino que si no están bien contemplados los costos de transacción, va a haber un problema en el momento de ubicar a las mismas empresas en los mercados. ¿Qué quiero decir con esto? Pues simplemente que hay nuevas reglas, ¿verdad? Se tienen que adecuar las empresas a esas nuevas reglas o normatividades, ¿verdad? Y sobre todo contemplando la calidad y la cuestión de la normatividad en términos de los productos, la famosa NOM, norma oficial mexicana, para poder ubicar y cubrir las necesidades de esos consumidores. Entonces, esto me lleva a una situación de que hay dos cosas. O hay fallas directivas o hay logros directivos al interior de las empresas. O sea, una cosa es que tú sigas llevando, digamos, un modo tradicional de gobernar al interior de las empresas o de dirigir las empresas, porque entonces bajo estas nuevas condiciones no opera, no aplica esa situación tradicional. Y luego, por otro lado, el establecer reglas y acciones, pues hay riesgos de despido del personal si resiste a esas nuevas transformaciones. Y por otro lado, se tiene que establecer acciones directivas que a su vez den una mejor imagen de competencia frente a los consumidores y frente a las necesidades de los mercados. Entonces, en esa configuración de las empresas, se tiene que ver realmente qué estamos logrando en las empresas. Por un lado, hay un problema de que ya no está operando el modo tradicional de dirigir las empresas. Tenemos que buscar nuevas transformaciones, nuevos rumbos en la estructura organizacional. Y por otro lado, la teoría de la contingencia nos dice que también tenemos que adecuar contratos, leyes y acciones al interior de las empresas frente a esos mercados. Entonces, precisamente eso nos lleva a un problema de eficacia de la dirección. ¿Qué implica? Que la gestión no va a ser tan fácil, ¿verdad?, de los directivos, ya en estas nuevas condiciones de pandemia. Entonces, eso exige muchas cosas, no solamente talento directivo, sino también habilidades nuevas en los directores. ¿Por qué? Porque entonces el uso de tecnología nos lleva a una situación de satisfacción o no satisfacción, de credibilidad frente a los mercados o no credibilidad, de confianza en nuestros productos o no. Y obviamente algo que tenemos que rescatar es la reputación de nuestra empresa frente a los mercados y frente a las decisiones de consumo de nuestros clientes. ¿Qué quiere decir con esto? Pues simplemente que tenemos que tener mucho cuidado en esa interacción empresa-mercado, ¿verdad? Estar con sensibilidad, digamos, a lo que nos está pidiendo el mercado y por otro lado, darnos cuenta precisamente de que tenemos que hacer inversiones fuertes, nuevas inversiones para poder ubicar a nuestra empresa en todo el sector de la industria, ¿verdad? Entonces, eso requiere nuevas infraestructuras, nuevas medidas sanitarias y una serie de objetivos nuevos que tenemos que emplear. Obviamente las metas que teníamos tradicionalmente y objetivos ahora tendrían que transformarse precisamente por los nuevos requerimientos de las empresas. Entonces, hay que pensar que los clústeres que veníamos desarrollando en algún momento, pues los clústeres industriales que a su vez el mismo gobierno nos servía para podernos instalar y demás, con carreteras, con infraestructura, con parques industriales y demás, pues ya no es tan lo más importante. Ahora lo más importante es que nuestras empresas pueden seguir teniendo un tamaño mediano o pequeño,
¿verdad? Sin tener que hacer uso intensivo de los grandes recursos, ¿verdad? De carreteras y superparques industriales, sino tener lo necesario y ubicarse en un tamaño realmente manejable para los propios directores. Entonces, la fragmentación de los propietarios y los accionistas se vuelve diferente. Entonces, tenemos que dar buenas cuentas frente a esos accionistas que están invirtiendo y creyendo en nuestra empresa, y por otro lado, pues también darnos cuenta de que por ese lado tenemos que ubicar precisamente qué papel nos toca jugar como directores, digamos, de esas mismas empresas. O sea, directores en el sentido de dirigir, digamos, y de aprovechar las oportunidades que nos está poniendo el mercado. ¿Sí? Entonces, yo entiendo que no es fácil precisamente la misma situación que nos lleva a que las empresas vayan transformándose e incentivando. Si pensamos mucho en esa parte, nos damos cuenta que precisamente los avances técnicos van a ser favorables, por un lado. ¿verdad? Los procesos digitales, la automatización, como decíamos antes, ya no hay que ofrecer, pues, seguir aislada la empresa, sino hay que buscar la forma de llegar a los clientes. Entonces, los vehículos o las formas de llegar a los clientes se tienen que transformar como medios para poder distribuir mejor tu producto. ¿Ok? Entonces habrá que tener nuevas formas de hacer posible que el producto llegue a los clientes, a los consumidores. Y entonces las líneas de distribución se tienen que diversificar. Ya no solamente lo que se toma en cuenta es ofrecer un nuevo producto y presentación, sino que viene a transformar a que esas tecnologías digitales ofrezcan, digamos, de manera más accesible a los consumidores su producto. Entonces, las redes y el Internet y todo lo virtual, pues finalmente va a ser una herramienta útil para las empresas. Y el director, pues en ese sentido, tiene que tener el conocimiento precisamente de esa parte, ¿ok? Entonces, se tiene que generar, pues finalmente, lo que hoy conocemos como economías de escala, que nos permita precisamente a llegarnos de ahorros también en términos de mayor producción, mayor mercado, pero también la posibilidad de bajar los costos. ¿Ok? Esas economías a base de menores costos, pues solamente va a ser que podamos ofrecer una administración que se tiene que adaptar a esas transformaciones. Entonces, si bien es cierto que ya el uso intensivo del trabajo a lo mejor cambia con el uso de las nuevas tecnologías, ahora hay nuevos trabajadores con conocimientos más especializados en términos digitales, y pues entonces ahí es donde entra lo virtual y entra la cuestión de las capacidades y las competencias nuevas de esos trabajadores. Entonces no es tan fácil el uso de esas tecnologías. Tenemos que emplear costos para capacitación, ¿verdad? Y sobre todo ubicar a la empresa en ese entorno de mercado que se está cambiando. Entonces, implica, como les decía yo, nuevas modalidades de ofrecer nuevos productos, y luego entonces, con la posibilidad de que se permita precisamente analizar los procesos directivos y los negocios, en especial las tecnologías, ¿verdad? Para que sean eficaces y promover el desarrollo de la empresa. O sea, no es tan fácil pensando, digamos, en una situación, digamos, de pandemia. O sea, pareciera muy fácil desarrollar empresas y pensar que ahorita el crecimiento del Producto Interno Bruto va a la baja, ¿no? Hay las expectativas de que las inversiones hay muy pocas, muy bajas las inversiones privadas, y por otro lado, las políticas de los directores no han sido valoradas correctamente por parte del gobierno, y luego entonces se pierde esa confianza en lo que viene a futuro, ¿no? Entonces, en esas condiciones de incertidumbre de lo que se viene,
pues tenemos que empezar a emplear nuevas medidas, no solamente en términos de sanidad, en términos de seguridad para la empresa, sino que también el agotamiento de las habilidades directivas de un modo tradicional de dirigir las empresas, finalmente va a ser rebasada y superada por un nuevo líder o por un nuevo accionar de los directores frente a las condiciones, digamos, que está habiendo. O sea, en ese sentido, permítanme decirles que el panorama no es tan halagador pensando en todo lo que está ocurriendo a nivel macroeconómico, ¿verdad? Si pensamos que las condiciones del contexto macro y el proceso de globalización de los mercados, que se nos están cerrando mercados y por otro lado se están abriendo, pues tenemos que ver en qué manera podemos adaptarnos a esos nuevos requerimientos del consumidor, ¿sí? Entonces, no es tan fácil. Entonces, desde allí yo les pongo otra conclusión importante. La transformación de la estructura organizacional al interior de las empresas y de los negocios, como ya lo decíamos, pues tiene que velar por nuevas metas y tiene que involucrar a un nuevo tipo de trabajador más involucrado con esas empresas para que realmente las empresas se sientan, digamos, con posibilidad de crecer, de desarrollarse, ¿no? Bajo estas nuevas condiciones que los está sometiendo la pandemia. Entonces, bajo esa estructura de las empresas y de los negocios, pues no es tan fácil. Pensando, por ejemplo, en el caso de los financiamientos, pues ahorita los financiamientos aparentemente está abierta para las empresas, pero no así. Hay muchas empresas que están agotadas en términos de las fuentes de financiamiento tradicionales, o sea, ya no hay ahorros propios, ya se los gastaron en muchas medidas sanitarias. Entonces, pues no hay otra más que pedir la aportación de nuevos socios, ¿verdad? Abrirse a la emisión de acciones ante el mercado bursátil, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan fácil, sobre todo pensando en que debe haber un nuevo conocimiento técnico respecto a la forma de buscar nuevas fuentes de financiamiento, ¿sí? Entonces, pareciera raro porque nada más se trataba a veces de ir y tocar la puerta a los bancos. Ahora no, los bancos exigen otras condiciones y otras situaciones de contrato mucho más estrictas a como se venía o solían hacerse en condiciones normales. Entonces, esas condiciones normales yo no las veo en términos de financiamiento fácil y rápido para los negocios. Entonces, yo quiero pensar hasta aquí, digamos, en términos de qué les ocurre, qué es lo que está pasando. Y es allí donde yo quiero abrir un poco la perspectiva para las empresas, en las condiciones en que ahorita, pues, bien sabemos que el crecimiento del empleo no es tal, o sea, al contrario, está cayendo, está habiendo muchos despidos de personal, ¿verdad? Se habla de cifras y cifras de despidos de personal en muchas de las empresas, y por otro lado, también está involucrando la quiebra de muchas micro y pequeñas empresas y nadie la salva, ¿no? Entonces, aparentemente las estrategias deberían de ser ahorita, la estrategia fundamental es rescatar a todas esas empresas que se están cayendo, ¿verdad? Pequeñas o medianas que con problemas están ahorita pagando la renta de un local, etcétera, etcétera, están teniendo muchos problemas. Entonces, en ese sentido, déjenme decirles que estamos llegando a un punto donde tenemos que establecer medidas de emergencia que no las veo tan claras todavía por parte de un gobierno que pues de alguna manera está impedido, sobre todo pensando en que no tiene los recursos públicos suficientes como para cubrir todas las necesidades de las empresas, ¿verdad? Cuando debería ser la parte o la estrategia fundamental, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues yo quisiera abrir un poco la plática hacia allá, las reflexiones con base en las preguntas que ustedes me quieran hacer y establecer esa intercomunicación con ustedes para poder ubicar más las cosas, ¿no? Entonces,
déjenme decirles y terminar con esto. Realmente las empresas hoy en día están, digamos, limitadas. Las fallas de los directores se están viendo mucho más visibles al interior y los conflictos están aflorando en las empresas, en los negocios. Entonces, ¿qué tiene que haber? Pues obviamente abrirse a nuevas oportunidades, pero a veces nos tenemos como una ceguera, ¿verdad? No podemos, digamos, más que hacer reingeniería al interior de los negocios. Reingeniería en términos no solamente de los procesos, sino en términos de, digamos, de cómo vamos a tratar y establecer comunicación con los empleados, etcétera, etcétera. Entonces, allí es donde está el cambio que se viene fuerte al interior de las empresas. Pues con esto termino mi reflexión y muchas gracias. Pues yo espero sus preguntas mejor a partir de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gaona. Para Sí. todos y para todas aquellas quienes quieran hacer una pregunta, les voy a pedir por favor que le escriban en el chat. Las vamos a leer y el doctor nos va a ir respondiendo. Esto porque somos muchos participantes y esto se puede volver un poco caótico si todos intentamos hablar al mismo tiempo. Entonces, mientras damos un pequeño momento para que escriban sus preguntas en el chat, les voy a extender la invitación para la conferencia de la siguiente semana, que se llama Sobre la vivencia amorosa contemporánea. El ponente será el maestro Ricardo Trujillo Correa. Si alguien está interesado o interesada en participar, por favor envíenme un correo a la misma dirección donde solicitaron su registro para esta conferencia. Bien, aquí estoy viendo algunas preguntas y participaciones. Eh, bien, básicamente lo que quiero apuntar es que eh, pues son cosas que todo mundo tiene, digamos, en mente, ¿no? La cuestión de que hay puntos de esta pandemia que pues no tenemos claro, ¿no? Hacia dónde y cuándo vamos a parar. Lo que sí es cierto y es muy importante con base en lo que me están, digamos, apuntando, es que la pandemia no acaba de modo mágico, ¿no? O sea, no hay una pandemia que se acabe de manera espontánea. Tiene que haber acciones, ¿verdad?, alrededor de esa sociedad para poder combatir, ¿verdad?, y acabar con esa pandemia. Pero no la veo tan claro ahorita, hasta ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que vamos a seguir sufriendo, digamos, las condiciones por un buen rato, ¿sí? Hasta ahorita es lo más visible, cuando menos a mediano plazo. Entonces, efectivamente, como lo estaba diciendo, eh, digamos, por ejemplo, me piden que les explique, digamos, las conclusiones al final, sobre todo lo que pasó, digamos, en cuestiones de, por ejemplo, ahorita lo que está disparando el problema a nivel mundial, ¿no? Entonces, no solamente es el hecho de el riesgo de contagio al interior de los negocios, de las empresas, sino que en general las cantidades están, pues hay que pensar que las cantidades se están disparando en muchos países, ¿no? No solamente en México, y ahí es donde empieza a haber problemas catastróficos en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que pues va a haber y sigue habiendo, pues lamentablemente, no como punto estratégico el salvar vidas, pareciera así, ¿no? Entonces, eso nos está consumiendo muchos costos al interior de las empresas, como ya veíamos. Entonces, eso por un lado, y segundo, está habiendo la cuestión de que por otro lado, los costos directivos o indirectos que se le llama por el uso de las fábricas automotrices, pues también hay problemas de falta de insumos, ¿verdad? Porque hay líneas de producción que se agotaron o que los insumos por otro lado no llegan, hay problemas de telecomunicaciones, hay problemas de
insumos por el lado electrónico, ¿verdad? Se están encareciendo muchos, ¿cómo se llama? Equipos digitales, ¿verdad? Y entonces, esto está frenando en muchas líneas de producción, ¿ok? ¿Qué ocurre con esto? Pues que simplemente esto genera pues la posibilidad de no solamente despedir empleados, sino también de cierre de pequeños y medianos negocios, ¿ok? Entonces, y por otro lado, hay una especie de restablecimiento en el tema de la pérdida del capital de trabajo, ¿ok? Entonces, hay problemas quizás de mercado, situar, por ejemplo, las condiciones de costos directos e indirectos en las empresas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se incurre mucho en costos. Y por otro lado, estamos teniendo la cuestión de que la actividad económica pues está deteriorada. O sea, hay un deterioro de la actividad productiva, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a haber la situación de que los estudios económicos que se están realizando, pues básicamente están pronosticando pues una dinámica muy baja, muy deteriorada al cierre de este año, ¿no? Y eso no se había visto pues en los últimos 30 años, 25 años, ¿no? ¿Ok? Bien, bien, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o reflexión que quiera. Doctor, nos escribe Ricardo Pineda. ¿Cuál sería lo Ajá. más recomendable que las empresas aprendieran de esta pandemia a nivel Pero estructura esta financiera? corta más rápido. Digo, para no sufrir las pérdidas que se tiene ahora. Aunque no se roza, me confundí. Ok. Ay, mis Bien, gomas yo creo esas sí las... perdón, en esa parte de la pregunta, sobre todo, quisiera precisar algo. O sea, no se trata nada más de elegir, digamos, un asunto de mejores tecnologías, bajar costos, sino que aquí está habiendo un problema, creo que tenemos que reconocer todos, es el hecho de que el bienestar, el empleo está cayéndose. Entonces no podemos asegurar el bienestar y el consumo de la gente porque no hay ingresos, no hay empleo. Y entonces ahí pues tenemos que ubicar nuevos, no solamente nuevos productos, nuevas líneas en las empresas, sino que también no está siendo factible el empleo, digamos, de esa situación. O sea, hagan de cuenta que lo que necesitamos es digamos, que aprendieran efectivamente, como lo dice el compañero Ricardo Pineda, esas nuevas cosas que deben de aprender las empresas. ¿Por qué? Porque finalmente la estructura financiera pues, les está afectando. Obviamente, si no hay ventas, si se caen 20, 30% las ventas y por otro lado están siendo afectadas sus utilidades, pues también se verían limitadas a seguir creciendo y a seguirse desarrollando a las empresas. Entonces, yo en ese sentido estoy de acuerdo con la persona esta, Ricardo Pineda, porque finalmente está poniendo un énfasis en la estructura financiera. Y cuando hablo de estructura financiera, hay que pensar en que las fuentes de financiamiento no van a ser muy fáciles, ¿verdad? O sea, en los bancos no prestan, etcétera. Y entonces hay pérdidas, efectivamente. ¿Ok? Otra pregunta que dicen es que los cambios estructurales en las empresas deben de basarse en alguna ley y de manera legal para que los empleados tengan más protecciones. Sí, efectivamente, pero hay que pensar que el empresario ahorita está siendo afectado en muchas cosas. Entonces, digamos, si a las leyes les corresponde a los diputados, a los políticos cambiarlas, por otro lado, las emergencias que hay al interior de las empresas no están viéndose, digamos, con la dirección, digamos, de proteger al empleado. Al contrario, lo que quiero primeramente es seguir cubriendo el mercado, satisfacer a los clientes y que sus ventas no se caigan. O sea, en ese sentido, las prioridades de las empresas van más en el sentido no tanto proteger a los empleados, sino buscar la forma de seguir vendiendo. ¿Verdad? Entonces, yo tengo conocimiento de muchas empresas pequeñas y medianas
que están en la situación de que apenas están cubriendo sus costos de operación. Y esa es la situación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Yosimar López nos está preguntando, las pequeñas o medianas empresas, ¿cómo pueden evitar desaparecer? Híjole, digamos, evitar desaparecer no es tan fácil a raíz de esta pandemia, ¿no? Hay empresas que se están viendo, yo he platicado con muchos pequeños propietarios hoy en día, digamos, cuando menos interactuado a nivel de teléfono y de medios de comunicación, y nos damos cuenta que muchas de las firmas consultoras que daban servicio de consultoría y todo ese tipo de cosas, les están exigiendo a esas pequeñas y microempresas, pues que tengan facilidades para obtener crédito, ¿verdad? Entonces están dirigiendo a obtener mínimamente capital de trabajo para seguir operando. ¿Por qué? Porque le subieron las rentas, le subieron los locales, la cuestión de los insumos ya se movieron, sus precios, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan a tener un problema grande las empresas. O sea, no es un asunto nada más de poder evitar despedir al personal, sino también de poder cubrir los costos de esos nuevos insumos que están usando. Entonces, no es fácil para la pequeña o mediana empresa, y ahí es donde empieza uno a decir, bueno, ¿y qué está haciendo Nacional Financiera? ¿Verdad? Sí, Nacional Financiera debería de facilitar, digamos, créditos a esa pequeña y mediana empresa, que es su objeto, ¿verdad?, de servicio, pues resulta que no está funcionando ahorita, y además porque los recursos no serían suficientes para cubrir la cantidad de empresas que están en riesgo de quiebra, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza. Otra pregunta que nos hace, por otro lado, hay una persona que me hace la pregunta de ¿qué pudiera rescatar esta crisis empresarial? ¿Sería un subsidio por parte del gobierno? Pues yo no estaría pensando en un subsidio, pero sí estaría pensando en dar facilidades de crédito. Es lo que está pidiendo en general las empresas pequeñas y medianas, créditos o facilidad de financiamiento, porque ahorita, por ejemplo, los bancos pues están siguiendo cobrando las tasas de interés muy altas, ¿no? Entonces sí habría que abrir líneas de crédito especiales para esas pequeñas y medianas empresas. Y por otro lado, dicen, sería bueno idear bajar los impuestos a las empresas. Digamos sí, y muchas empresas habría que establecer, gracias a que algunas empresas o grandes empresas están pagando sus impuestos, pues habría que destinar algo de esos recursos a esas empresas para permitirles que puedan facilitar el pago de sus impuestos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Porque ahorita entre multas y costos de intereses por intereses moratorios y todo eso, pues están incurriendo las pequeñas y medianas empresas en costos muy altos. Entonces habría que facilitarles la forma de que obtener esos créditos para ganar mercado o para poder evitar despedir más a los trabajadores. O sea, en ese sentido, tendrían que haberse políticas muy direccionadas a ese tipo de empresas para rescatarlas, ¿no? Y creo que en Estados Unidos ha sido un ejemplo de rescate de muchas empresas y de muchos consumidores o individuos que se les está permitiendo obtener recursos de manera mucho más directa, ¿no? Entonces, no se trata de regalar dinero, se trata más bien de facilitar y de que no, bajo estas condiciones de pandemia, pues que no desaparezcan muchas empresas, ¿verdad? Entonces, no es fácil estructurar un plan de emergencia, ¿verdad?, con los recursos necesarios para cubrir precisamente la necesidad de los negocios. Entonces, ahí es donde tenemos que facilitar mecanismos de créditos o de recursos que a la empresa les permita pues, realmente acceder. Acuérdense que aquí, dentro de la estructura de la economía, tenemos un alto nivel de informalidad. Entonces, muchas empresas no están registradas formalmente. Entonces, muchas de las empresas sobreviven
en la informalidad, precisamente porque no cuentan con un mercado estable. Y entonces ahí es donde tenemos que ayudarles. Creo que el apoyo, hay otra pregunta aquí de Carol Ramírez, dice, el apoyo debería ser a las empresas medianas ya que forman mayor parte en México. Pues sí, este apoyo queda exclusivamente en función del gobierno. Ahí es donde yo pienso que el gobierno debería tener esa función de promoción hacia, no solamente hacia la mediana empresa, sino a la pequeña y a la microempresa. O sea, es una función de rescatar, no solamente dando recursos, o sea, no es tanto dar recursos crediticios, sino facilitar los mecanismos de acudir y que el mismo gobierno sea un facilitador de esos recursos, o sea, sea un aval de primera instancia para que lleguen los créditos a las pequeñas y las medianas empresas. Si, por ejemplo, si yo tengo un pequeño negocio, por ejemplo, una taquería, y lo voy a tener que cerrar porque no hay mucha venta y porque la renta local ya me está ahorcando, pues entonces tengo que ver la forma de resolver porque está involucrado 5 o 10 trabajadores en esa taquería y la tengo que cerrar. Es ahí donde tenemos que acudir a resolverle ese problema y en ese sentido sería la función del gobierno poder reactivar ese rescate de esos pequeños negocios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muy difícilmente a veces lo resuelven teniendo créditos más caros y sería un ahorcamiento de esas pequeñas empresas, ¿ok? Otra pregunta es, ¿a qué tipo de empresas cree que puedan continuar y recuperarse más fácilmente? O bien, ¿qué rubro se ha visto más beneficiado ante esta situación? Yo ante esa pregunta, Samuel Ángeles, yo lo que sí te quiero decir es que no es fácil la recuperación. Tenemos que interactuar con las empresas que están precisamente laceradas por la situación de la pandemia. Entonces, no es fácil. Por ejemplo, si yo me voy hacia el tipo de empresas que hay en Iztapalapa, son muy diferentes a las empresas que hay, por ejemplo, en Vallejo o en Azcapotzalco, ¿verdad? Entonces, son diferentes tipos de empresas. Entonces, yo tendría que, como gobierno, tener una especie de comunicación con esos pequeños o medianos empresarios y poder decirles, a ver, ¿qué necesitan? Hay problemas de pago de luz, hay problemas de pago de renta, hay problemas de insumos, hay problemas de agua, de energía, etcétera. Entonces, con base en un diseño de una estructura corporativa a nivel de empresarios, tener esa comunicación, pero parece que ahorita la comunicación con los empresarios está rota entre gobierno y empresarios, sobre todo con grandes empresarios. Entonces, ahí se tendría que ubicar otro tipo de comunicación entre gobierno y empresario. Pero yo no lo veo desde el punto de vista de que el empresario tenga que ser filántropo, ¿no? Que tenga que resolver el asunto de resolver de qué van a ganar los empleados hoy, sino que más bien de seguir teniendo sus ventas en los mercados. ¿Ok? Otra pregunta de Edwin dice, ¿considera que todas las medidas para reactivar la economía de México por parte de nuestro presidente fueron las más adecuadas? Me refiero a que otros países hubo toque de queda y pudieron, por así decirlo, reactivar más rápido la economía. Bueno, muy bien, Edwin, porque fíjate que te voy a decir una cosa, muchos otros países lo que dicen y han establecido es que la economía se puede recuperar, una economía caída se puede levantar, pero lo que no se levanta precisamente son las vidas que se están muriendo. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener muy claro un gobierno que precisamente sea su estrategia salvar vidas. Y hasta ahorita, pues, habría que ir viendo cómo se están haciendo las cosas. Y si reflexionamos un poquito en esas estrategias, veo que no hay un plan de emergencia precisamente para salvar a las empresas, ni tampoco establecer una estrategia de salvar vidas, sino una estrategia de recuperar la economía sin acciones concretas, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que rediseñar realmente políticas que vayan más dirigidas a hacer medidas concretas, medidas, acciones gubernamentales que nos permita no solamente que el gobierno rescate
esas obras públicas y demás, sino que el accionar junto con la comunicación. ¿Por qué? Porque lo importante es que el gobierno no pierda ese papel de convocar al empresario a que siga invirtiendo y que siga haciendo gestión por salvar a sus empresas. Porque empresa que se quiebra o que cierra, pues ya no es fácilmente se puede rescatar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues sí tenemos, y pareciera repetir una forma muy repetitiva el asunto de reactivar la economía. No se reactiva así la economía, se reactiva con acciones concretas, con políticas, con facilitar créditos y demás. Hay que pensar que ya llevamos más de 3 meses de pandemia y con aislamiento de todo el mundo. Entonces, y sin embargo, pues las necesidades están aflorando en términos de consumo, en términos de que la gente ya no tiene los ingresos suficientes para ir a consumir. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, otros países sí están dando facilidades de crédito y facilidades de emitir dinero para que la gente siga teniendo su consumo. Pero aquí no, aquí la situación es muy distinta, ¿no? Y obviamente los recursos fiscales o los recursos públicos no alcanzan y no son suficientes si estamos pensando en reactivar la economía de manera muy abstracta, sin medidas concretas específicas, ¿no? Yo lo que haría en primer lugar es reactivar el crédito y darle facilidades y generar mecanismos rápidos de emergencia sobre todas las empresas, como ya lo decíamos, micro y pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Focalizar mucho esa parte del crédito, pero no solamente pensando en dar subsidios. Yo no estaría pensando en eso, sino también disminuir la carga tributaria ahorita en estos momentos, ¿no? Habría que hacer un estudio muy concreto de ver de qué manera los contribuyentes de las empresas como contribuyentes están siendo ahorcadas financieramente. ¿Ok? Entonces, con esto pues estamos, digamos, teniendo un panorama de lo que pienso que debería ser una estrategia. Reactivar la economía sí, pero no ahorita, sino lo estratégico y fundamental es acabar con la pandemia, ¿sí? Salvar vidas es la estrategia fundamental. Y ya después, pues, levantar la economía y levantar mucho los negocios, pero aquellos negocios que ya se pueden permitir levantar, pues que lo hagan observando las medidas tan estrictas a nivel sanitario, ¿no? Entonces no es tan fácil, no es una panacea, no es una medida, no es una receta en general. Pues sí, la sobrepoblación, pero impacta mucho en esta situación, sí, pues sobre todo la densidad tan alta que hay en ciertas regiones, en ciertas zonas, pues sí impacta, pero no debería ser una limitante. La sobrepoblación siempre, por ejemplo, en las poblaciones de China, en India, pues son mucho más altas que aquí en México. Entonces, ahorita observamos que la cima de la pandemia está en México, está en Brasil, está en India, está en Rusia y está en China y en Estados Unidos. Y sin embargo, nosotros estamos aportando la mayor parte de los fallecidos. Pregúntense eso, ¿qué estamos haciendo para evitar esa cantidad de fallecidos? ¿Sí? Entonces no es tan fácil. Estamos queriendo reactivar uno que otro hospital por ahí, haciendo hospitales móviles, etcétera, pero no son lo suficientes para las cantidades de gente que está requiriendo digamos, la atención médica, ¿verdad? Entonces los mandamos directamente a sus casas para que ellos solitos se atiendan. Pues no es tan fácil porque lo primero que van a hacer en sus casas es contagiar a sus propios familiares. Entonces debería haber, digamos, eh, centros hospitalarios propicios, suficientes para que esa gente que esté contagiada se pueda atender, ¿verdad? Con el equipo necesario. Pero ¿qué está ocurriendo? Pues no hay equipo, no hay los suficientes hospitales, los hospitales que hay, pues tienen que atender también a otros enfermos, etcétera, ¿no? Entonces ahí es el cuestionamiento.
Entonces no es un asunto de sobrepoblación, de que ya somos muchos y hay que acabar con los que están con problemas de diabetes o con problemas ¿cómo se llama?, de enfermedades eh, crónico-degenerativas. No, yo creo que es la oportunidad de que debemos de salvarnos todos, porque una vida que se esté, digamos, terminando, pues realmente ya no se recupera. Entonces la estrategia debería ser al revés. Primero, evitar y estrictamente acabar con la pandemia, estrictamente evitar que se sigan perdiendo vidas, porque de esa manera podremos entonces a futuro tener más la certidumbre de acabar y de poder reactivar la economía. Pero si estamos haciendo simultáneamente las dos cosas, lo único que estamos generando son señales muy descoordinadas de las acciones de política pública. Entonces, a nivel general, ¿qué cualidades tienen que tener este tipo de préstamos para no caer en problemas de estafa? Eso es muy buena pregunta. En primer lugar, no caer cuando se generó el problema del FOA-PROA, ¿no?, que había muchas empresas fantasmas. Entonces tenemos que inspeccionar a quién sí tiene la posibilidad de crecer. Entonces ahí tendríamos que ser muy cuidadosos en el tipo de créditos que les vamos a poder otorgar, ¿sí? ¿Para qué? Para que no sean créditos para posibles estafadores, sino que realmente sean créditos sobre empresas reales, no fantasmas, ¿verdad? Y me pregunta alguien más, dice, ¿hasta dónde considera que sea necesario que los directivos en las empresas adquieran conocimientos de temas de salud y epidemias? Efectivamente, es un asunto que en materia de nuevas carreras, de nuevas capacitaciones para los empleados, de nuevos liderazgos de los directivos, tienen que haber esas habilidades precisamente enfocados a la situación sanitaria. O sea, sí tiene que haber capacitación en esos temas de salud, pero también de servicios al cliente, del tipo de nuevos productos y nuevos servicios que le está pidiendo el cliente, sobre todo que no vaya con el contagio, sobre todo si hablamos de restaurantes y hablamos de negocios de ese tipo, de hotelería y demás, pues hay que pensar que tienen que llevar con medidas muy estrictas de tipo sanitario. Entonces, este bicho, este virus, ha sido y seguirá siendo altamente contagioso mientras no se observen medidas altamente estrictas de tipo sanitario. Entonces, ahí es donde empieza a ser el tema de salud, y para poder afrontar realmente una capacitación muy dirigida a los directivos y a todo el personal para observar esas prácticas de salud. ¿Ok? Entonces, pues precisamente entonces sí se requiere gente mucho más preparada en esos temas de salud que antes. O sea, no les quiero decir que tomen todos los cursos en términos de medicina, pero sí, cuando menos, que sean posiblemente aplicables esos temas de salud a las empresas y a los negocios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, miren, se está usando mucho una herramienta para ver la temperatura del personal y de los individuos. Esas herramientas sí pueden servir, pero cuidado por el uso excesivo de esa herramienta en una sola persona. Imagínense que diario están siendo tomadas la temperatura. Entonces, pues realmente a veces se están tomando de manera inadecuada, focalizadas hacia la cabeza, y resulta que pues muchos de esos sensores o de esos tipos de instrumentos, pues eh, como usan el láser, pues a veces se dice que pues hay un daño hacia las neuronas. Entonces hay que evitar que se dejen de usar ese tipo de herramientas hacia la cabeza, sino pueden ser localizadas o dirigidas, por ejemplo, al brazo, a un punto de la pierna o lo que quieran, pero no hacia la cabeza, ¿no? Entonces cuiden mucho esa parte, creo que no está de más decirlo. Y otra pregunta que me hacen es que las empresas con mayor posibilidad de realizar trabajos desde casa tengan más posibilidad de superar la crisis por la pandemia. Pues sí, muchas empresas de por sí
estaban siendo o dando servicios outsourcing desde su casa. Entonces, las firmas consultoras, etcétera, las grandes firmas, sobre todo de tipo despachos y demás, estaban dando ya servicio en términos de gestión, de recomendaciones y asesoría en conocimiento de, digamos, de alta capacitación vía remota. Entonces sí, prácticamente muchas de las empresas se tienen que transformar de esa forma. Entonces, pero eso nos está generando también problemas de empleo, problemas de uso intensivo del trabajo, pues está cambiando por un nuevo trabajador, un nuevo, y hay competencias nuevas en términos de nuevos trabajos o una nueva mano de obra altamente calificada en el tema de la informática y en el tema de los procesos digitales. Entonces, en ese sentido, pues está cambiando mucho ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, se está empleando y yo creo que es la oportunidad para que haya gente más capacitada en el tema de la digitalización. ¿Ok? Bien, pues con esto vemos el panorama en general y creo que, no sé, en términos de tiempo, cómo andamos. Guadalupe, Estamos, licenciada Guadalupe González. estamos bien en tiempo. Si alguien quisiera hacer una pregunta más, podríamos responderla si usted está de acuerdo. Sí, correcto. Adelante, ya por última, ¿sería la última o habría más? Pues podría ser la última. Si hay Ok, un valiente o alguna valiente por ahí que quiera preguntar algo más. así es. Bueno, mientras alguien se decide, yo ya sé que se los dije mucho hoy, pero les repito, la invitación para la conferencia de la siguiente semana que se llama Sobre la vivencia amorosa contemporánea. El ponente será el maestro Ricardo Trujillo. Si alguien está interesado o interesada en participar, por favor escríbanme un correo para hacerles llegar el link y se puedan incorporar a la sesión. Y bueno, si no hubiera más preguntas, le quiero agradecer nuevamente al doctor Fernando Gaona por estar hoy con nosotros, por regalarnos un momento de su tiempo para compartirnos su conocimiento. Y qué bueno que todos y todas ustedes están aquí con nosotros hoy. Bien, bien, pues muchas gracias. No sé si no hay nada más que comentar, pues les agradezco su fina atención y estar, digamos, muy conectados con el tema de la educación, con el tema de la tecnología. Y sí es importante, pues, abrir a nuevas competencias, digamos, en términos de habilidades de informática, de cuestiones digitales, porque es ahí donde se abren las oportunidades de empleo. Muchas gracias a todos y pues estamos en contacto y seguimos en esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos y a todas. Que tengan una buena tarde.